Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy te vengo a compartir algo súper útil para tu día a día y una preparación que vamos a hacer que aparte de ser útil es súper saludable. Vamos a hacer ghee. El ghee es, se pudiera decir que la mantequilla clarificada, pero es un poquito más allá que una simple mantequilla clarificada. El ghee es como una mantequilla, por así decirlo, o una grasa de origen animal libre de lactosa y de caseína, ¿sí? Vamos a hacerlo a partir de la mantequilla mediante un proceso en el cual vamos a extraer toda la caseína y la lactosa. ¿Qué es la caseína y la lactosa? La caseína es la proteína que está contenida en los lácteos y que a mucha gente le cae mal. La gente que no tolera los lácteos es por la caseína. Y la lactosa es el azúcar que contiene. Entonces, al hacer este procedimiento que es súper sencillo, vamos a extraer eso, vamos a obtener un líquido, por así decirlo, de color dorado y vamos a colarlo al final y va a quedar líquido y lo vamos a poner ya sea en refrigeración o si vivimos en un lugar que es fresco, también lo podemos guardar en la despensa que se solidifique solo. Es una excelente opción, es una grasa súper saludable. Cada día se da más a conocer y cada día, ahorita ya la pueden encontrar ustedes en el supermercado, pero qué mejor que hacerlo ustedes en casa, porque el procedimiento es súper sencillo. La verdad, una vez que lo haces y lo pruebas, te vuelves fanático y te comes tu pan delicioso con el ghee y es una verdadera delicia y sobre todo lo fácil que es. Entonces, vamos a iniciar con la receta, les voy a ir explicando los ingredientes. Obviamente es mantequilla, si la consiguen libre de pastoreo, mucho mejor. Y si no, consigan una mantequilla de muy buena calidad porque eso les va a asegurar el éxito en el ghee. De todos modos, las cantidades se las pongo en la descripción del video y acuérdense que pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. También les recuerdo suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Si les gusta el video, no dejen de compartirlo, de darle like, de dejarme sus comentarios. Todo eso me ayuda mucho a seguir creciendo. Entonces vamos a empezar con la receta. Vamos a poner toda nuestra mantequilla en cubos en un sartén, de preferencia que tenga fondo grueso, así como este, que sea de fondo grueso. Y vamos a ponerlo, lo vamos a poner en cuadros porque nos va a ayudar a que se funda de una manera más pareja y más rápida que si ponemos la barra entera. Y la vamos a empezar a fundir a fuego medio bajo. No queremos el fuego muy alto porque entonces se nos va a quemar. Y aquí vemos cómo ligeramente se empieza a formar una espumita blanca. Con ayuda de una cuchara vamos a empezar a retirar toda esa espumita blanca. Esa es la espumita blanca tanto de la caseína como de la lactosa que empieza a subir y eso es lo que tenemos que eliminar de nuestra mantequilla. Entonces, con ayuda de una cuchara y con mucha paciencia la vamos a empezar a retirar. Ya llevo todo esto que le he quitado de espuma, ya aún sigue saliendo y la seguimos retirando. Ya en este punto ya acabamos con la espuma, ya la logramos retirar, queda un poquito y si se fijan se forma como un sedimento abajo, pero es muy claro que la mantequilla ya no está opaca, ya está clara y este es el punto a donde queremos llegar. Entonces la voy a dejar reposar un poquito y ahorita la voy a colar y ya a reservar en un frasco de vidrio. Una vez ya tenemos nuestro ghee listo, lo voy a poner en un frasco, un frasquito que ustedes tengan y le vamos a poner unas bolsitas de estas de malla, ¿sí? Si no tienen de estas, porque si ponen un colador tiene que ser demasiadamente fino, pero lo mejor es una
bolsita de estas de malla o un pañito para quesos, un trapito para quesos, algo así. Entonces, una vez que lo tenemos, de todos modos el enlace de estas mallitas yo se los dejo en la descripción del video. Una vez que lo tenemos listo ya lo vamos a ir colando aquí en nuestro frasco. Yo les recomiendo que cuando hagan ghee procuren hacer suficiente cantidad, porque se van a tardar lo mismo si hacen medio kilo de mantequilla, así hacen 1 kilo. Entonces vale la pena que lo hagan de una vez, que hagan 1 kilo de mantequilla. Entonces, si se fijan, es completamente transparente y es una delicia. Así lo tenemos que dejar a que se enfríe, y una vez frío ya le van a poner su tapa. Si ustedes viven en un lugar que sea frío, el ghee se va a solidificar solito, pero si viven en un lugar que es demasiado caliente, yo les recomiendo que lo metan a refrigeración para que se empiece a solidificar. Yo aquí donde vivo sí hace bastante calor, entonces normalmente en verano lo tengo en refrigeración y en temporada de invierno lo tengo en la despensa. Entonces así es como lo van a conservar. También es algo súper importante que no les compartí, es que el ghee tiene un punto de humo muy alto. ¿Qué significa? El punto de humo es el punto que tiene cualquier aceite o grasa que cuando se le expone a una temperatura cambia su composición, ¿sí? Hay aceites que tienen un punto de humo muy bajo. ¿Qué quiere decir? Que a una temperatura muy baja, a lo mejor de 110, ya cambia su composición y se convierten en grasas trans. Por eso es súper importante utilizar aceites o grasas que tengan punto de humo alto. El ghee es uno de ellos y también el aceite de coco. Les voy a dejar ahí por mi sitio web, les voy a dejar el enlace aquí abajo del video, pero en mi sitio web van a encontrar una tabla de los diferentes aceites que hay o grasas para cocinar y de los diferentes puntos de humo o temperaturas hasta las que pueden llegar sin correr el riesgo de que se conviertan en grasas no saludables. Entonces, bueno, les estaré compartiendo aquí en el canal, aparte de recetas de postres y de platillos, recetas de básicos de la despensa, como es el ghee, como es la crema de cacahuate, como es la granola, cosas que por lo general compramos en el súper, pero que podemos ir haciendo en casa. Y al hacerlas en casa nos aseguramos de qué exactamente contienen y que no tienen ningún conservador. Entonces, espero que les guste mucho esta receta, que la preparen, que la disfruten con un pan muy rico. También pueden hacer un pan casero y disfrutarlo muy rico, es el ghee en su pan. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.